tienen la obligación de estar con el pueblo de México, no con intereses particulares o élites antidemocráticas. El pueblo pone y el pueblo quita. Presidente, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Jaime, qué gusto saludarte, gracias a Radio Fórmula, excelente noche. Estoy para servirte, Jaime. Pues primero la visión que se tiene de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Hoy veíamos una intensa discusión, posicionamientos, posturas, debate al interior del Senado de la República en torno a lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, nosotros consideramos que la Suprema Corte está actuando con exceso en sus resoluciones, que está dejando de lado la postura jurídica y está entrando al terreno de lo político. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque los diputados, que es el argumento con el que la Corte señala que no hubo un proceso correcto en esta minuta, la Suprema Corte no le da importancia al respeto del marco normativo, que se ha dado un poder autónomo, el poder legislativo, un poder emanado de las y los mexicanos. Nosotros somos electos por los mexicanos y la ley orgánica, tanto del poder legislativo, pero la ley orgánica de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, tiene los procedimientos muy definidos. En el caso de los diputados, ellos pueden, por carácter de obvia y urgente resolución, proceder a emitir una votación en el Pleno sin pasar a las comisiones. Nosotros no, nosotros necesitamos 2/3 partes. Sin embargo, los diputados cumplieron con la ley. Ellos no violentaron ningún acuerdo, ningún reglamento. Su conducta fue apegada a derecho, a la norma que rige a la Cámara de Diputados, norma que ellos no aprobaron. La norma con la que los diputados actúan es una norma que tiene un origen en otras legislaturas. Nosotros también tenemos una ley orgánica del Senado de la República que fue aprobada en otras legislaturas y con esa trabajamos. En la Cámara, el Poder Judicial, al argumentar que se violó el procedimiento en la Cámara de Diputados, deja de lado el reconocimiento a la aprobación de una norma en la Cámara de Diputados y en el Senado que rige nuestro actuar. Entonces nosotros consideramos que está violentando el marco normativo que nos rige. Y digo que el Poder Judicial no se limita, no tiene límites en su actuar, y te pongo como ejemplo que nadie en este momento puede cuestionar a la Corte, porque la Judicatura, que es el órgano regulador que analiza los excesos, los abusos, la falta de transparencia que podría haber en el Poder Judicial, pues es inexistente, porque la Judicatura está bajo la propia responsabilidad de quien preside la Corte, es decir, son juez y parte. Un órgano que debería de regular el proceder correcto o incorrecto de la Corte está en manos de la propia presidencia de la Corte. Entonces, estamos ante el desamparo de un órgano que debería de regular el funcionamiento correcto o incorrecto de ese poder. Así es que la Corte, desde mi punto de vista, comete un exceso en el análisis y entra al terreno político en lugar de proceder con una conducta estrictamente legal. Presidente, pero no es, poniendo estas ponderaciones sobre la mesa, ¿no ocurre lo mismo cuando el Ejecutivo veta, por ejemplo, lo que ocurrió con el Ejecutivo al vetar la decisión que sucedió en una votación, en un acuerdo, en una discusión política al interior del Senado de la República, el nombramiento de dos
comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Ejecutivo los veta. ¿No entonces también el Ejecutivo está haciendo las labores del Ejecutivo y está legislando desde el Ejecutivo? Qué bueno que comentas esto, porque el derecho al veto no le compete al Poder Judicial. Estrictamente tú estás hablando de una facultad constitucional, está establecido en la Constitución. El veto constitucional a una disposición en la Cámara de Diputados o en el Senado, en el Congreso, es una facultad presidencial. Bueno, si no queremos que haya veto presidencial, hay que eliminar esa disposición de la Constitución, como eliminamos la condonación de impuestos. La condonación de impuestos era una facultad que tenía exclusiva el Poder Ejecutivo, pero está establecido en la Constitución. Sí, el presidente tiene derecho a vetar una ley, pero el Poder Judicial no, y hay que dejar en claro, el Poder Judicial emana de un acuerdo de un poder, que es el Poder Legislativo. Los ministros son electos por acuerdo del Senado. Los senadores, los diputados somos electos por la población. El Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal, es electo por los ciudadanos. Por eso es que presenté una iniciativa. Comparto con el presidente Andrés Manuel la necesidad de democratizar. Uno, de separar la judicatura. La judicatura, para que realmente se convierta en un órgano que limite el abuso, el exceso de la Corte, tiene que estar separado de la presidencia de la Corte. Y dos, para que haya transparencia, desde luego que necesitamos que la judicatura no tenga el control de la misma como un órgano regulador, no lo tenga la propia presidencia de la Corte. Y necesitamos también que el órgano judicial, los ministros de la Corte sean electos, como sucede en otros países, los jueces electos y los ministros de la Corte electos. Es una propuesta. En esa propuesta podría abrirse muchas situaciones. ¿Quién apoyaría una campaña de un ministro? ¿Cuáles serían los recursos? ¿Cómo se fiscalizaría? ¿Quién estaría detrás de ese dinero? Vaya, se abren también puertas que en el afán de que todo se democratice, presidente. Estamos platicando con el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Pues se abren otras puertas y se abren otros riesgos, ¿no? Te voy a explicar que la iniciativa que presenté en abril de este año es una iniciativa que no tiene problema en el proceso de elección, porque no tiene problema porque no serían electos los representantes del Poder Judicial a través de los procesos partidarios. Es muy simple. Primero, tiene que haber la idoneidad para ocupar un cargo de ministro de la Corte o de juez. Ese sentido de idoneidad implica una serie de requisitos, como es tener experiencia en materia jurídica, tener vida proba, es decir, que tenga una conducta intachable. Lo que se pide para elegir a los jueces, tener un conjunto de elementos que le permita a quien va a elegir, que en este caso son los ciudadanos, la certeza de que quien llegue a ser electo juez o magistrado o ministro va a conocer de la materia jurídica. Y la otra, no habría campaña, no tiene por qué haber campaña. El órgano electoral daría a conocer a los ciudadanos quienes cumplen con esa idoneidad, y en el mismo proceso electoral que se elige a diputados federales para el ámbito federal, o diputados locales en el ámbito local, o presidentes de la República o gobernador, bajo ese mismo sentido se podrían elegir a los magistrados, a los ministros o a los jueces. No hay por qué hacer campaña, no hay por qué desviar recursos, no hay por qué meter a los partidos políticos. Lo que hay que hacer es calificar la idoneidad de ellos. Seguramente habrá quien no esté de acuerdo con estos procedimientos, pero esta propuesta es una propuesta democrática. ¿Por qué no darle la confianza al ciudadano para que ellos elijan, una vez que
que conoce de la materia jurídica, ¿por qué no, como sucede en España, como sucede en Bolivia, como sucede en algunos cargos judiciales en Estados Unidos? ¿Por qué no le podemos dar la confianza a la población para que ellos elijan al Poder Judicial? Hoy el Poder Judicial es el órgano del Estado mexicano que menos transparencia tiene, que constituyen una aristocracia que es costosísima para el país y no tienen transparencia. Hay fideicomisos públicos que ejerce la judicatura, que ejerce el Poder Judicial, que tienen fondos por más de 20,000 millones de pesos y nadie sabe cuál es el uso de esos recursos. Bueno, pues es hora de plantear una reforma integral al Poder Judicial. Y lo vamos a hacer, lo vamos a plantear, y vamos a hacer los procedimientos y vamos a debatir sobre este tema. Sin duda. Presidente, hoy el senador Ricardo Monreal, al hacer uso de la palabra en la tribuna, tenía un debate, una discusión con el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Triana. En algún momento señala que las facultades que tiene el Senado de la República para citar a comparecer a los ministros de la Corte, incluso habló de juicio político, ya subió otro video donde dice que esto no es una amenaza, pero ¿cómo debe ser leído esto y cómo debe de ser asumido esto que señala el senador Monreal? ¿Ustedes acompañarían una presentación de los ministros ante la Cámara de Senadores y podrían también asumir un juicio político para ellos? ¿Por qué suena extraño que un juez o que un magistrado o ministro de la Corte comparezca ante la autoridad que lo eligió? Si nosotros elegimos a un magistrado o a un ministro, si el origen de su cargo es el Senado, ¿por qué el Senado no puede tener facultades para regular su funcionamiento? Si la judicatura, que debiera ser el órgano que limita el actuar de un representante del Poder Judicial, no lo hace porque son juez y parte, porque es lo mismo, porque no hay transparencia, porque no hay rendición de cuentas, porque no acotan su actuar, ¿por qué no hacerlo el Senado de la República? El Senado de la República tiene facultades para hacer comparecer a un secretario de Estado, a un representante del poder ejecutivo. La Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, hacen la revisión del ejercicio del gasto. ¿Por qué no los diputados pueden hacer comparecer a un integrante de la judicatura que ejerce las funciones de tesorero para que explique en qué se han gastado o cómo tienen invertido esos 20,000 millones de pesos que es recurso de los mexicanos, no es dinero de los jueces ni de los ministros de la Corte? ¿Por qué para el Poder Ejecutivo la transparencia es una obligación? ¿Por qué para el Poder Legislativo la transparencia tiene que ser una obligación? ¿Y por qué para el Poder Judicial que comparezcan o que cumplan con las normas de transparencia nos suena raro? Pues no sí. Son un poder supremo, son entes del Estado mexicano. En ese sentido lo entiendo, senador, y los detractores de esto, y habrá quien diga, bueno, está bien, ¿y por qué no se llama a rendir cuentas a los secretarios, por ejemplo, de Marina y de la Armada, que ya hay facultades para eso? De hecho, cuando se aprobó una de estas leyes, se convocó a que los secretarios iban a acudir al Congreso para rendir cuentas de lo que estuvieran haciendo en términos de seguridad, y ya va a comenzar ahí la discusión política y vamos a regresar al punto cero que estamos, ¿no? Bueno, es que hoy la ley permite que un secretario o un funcionario pueda comparecer o ante la Auditoría Superior de la Federación por inicio de determinación de responsabilidades, o en la Cámara de Diputados bajo las competencias que ellos tienen, o en comisiones del Senado de la República. Claro que está establecido en la ley, pero el Poder Judicial es un poder que en este momento está totalmente ajeno a la transparencia,
a la rendición de cuentas, y es un poder que no tiene rigor en materia de control jurídico. El Poder Judicial vive una condición de supremacía constitucional porque no rinde cuentas ante nadie. Vivimos un Poder Judicial como si fuera un ente supranacional, que no existe mandato en la Constitución General de la República que los obliga a rendir cuentas. Bueno, pues sí, seguramente ya iba también a haber mucho debate, presidente, y vamos a estar muy pendiente. Y lo que sí es un hecho es que los canales de discusión, de diálogo, pues no se ve que se puedan abrir, y será fundamental ver qué es lo que ocurre al interior del Senado de la República, y vamos a estar muy atentos, seremos testigos de eso que ocurre. Hay un tema de medio minuto que te diría otro argumento, te daría otro argumento muy simple. Adelante. Jaime. El nepotismo, que es igual a la corrupción, el nepotismo se hace presente en los ministros de la Corte. Si ustedes hicieran un estudio, si por transparencia los ministros de la Corte... Pero no hay INAI. Por eso, bueno, pero si la Corte, si la Judicatura, olvídate del INAI, si la Judicatura cumpliera con una función de equilibrio y nos dijera cuántos familiares de jueces, de ministros y de magistrados hay en el Poder Judicial, nos llevaríamos una sorpresa enorme. Haremos la tarea. De ver cómo el nepotismo es la función común en el desempeño de los cargos en el Poder Judicial. El nepotismo es igual a corrupción, es igual a abuso de poder. Haremos esa tarea, presidente, y sí, como usted lo comenta, será para también pieza fundamental de que el Poder Judicial también se siente, rinda cuentas, como lo hace el Legislativo, como lo hace el Ejecutivo, como usted también bien lo comenta, es momento de que desde el Judicial también se rindan cuentas. Presidente, muchas gracias, gusto poder saludarle, y estaremos atentos a lo que ocurra desde el Senado de la República. Estoy para servirles, Jaime. Un abrazo. Cuídese mucho, gracias. Es el presidente del Senado de la República, el morenista presidente del Senado, el senador por el Estado de Puebla, Alejandro Armenta. Las 8